Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros, escritores y del poder de la literatura para explorar incluso aquello que parece imposible de comprender. Hoy hablaremos de un autor que transformó profundamente la literatura de terror del siglo XX. Un escritor que, sin haber gozado de fama en vida, terminó creando uno de los imaginarios más influyentes de la cultura contemporánea. Ese autor es Howard Phillips Lovecraft. Cuando hoy hablamos de criaturas ancestrales, cultos secretos, civilizaciones olvidadas o fuerzas cósmicas incomprensibles, estamos, muchas veces sin saberlo, dentro del universo literario que Lovecraft ayudó a construir. Pero su verdadera innovación no fue simplemente inventar monstruos. Su verdadera innovación fue otra: transformar el miedo. Lovecraft imaginó un tipo de terror en el que el ser humano descubre que no es el centro del universo, que la realidad es mucho más vasta y extraña de lo que podemos comprender, y que existen antiguas y diferentes fuerzas frente a las cuales nuestra civilización apenas tiene importancia. A ese tipo de terror los conocemos hoy como horror cósmico. Y precisamente de eso hablaremos hoy. Primero hablemos de la vida del autor. Howard Phillips Lovecraft nació en 1890 en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por circunstancias difíciles. Su padre fue internado en un hospital psiquiátrico cuando Lovecraft era muy pequeño y murió pocos años después. A partir de entonces, Lovecraft fue criado por su madre y por sus abuelos maternos. Su abuelo fue una figura importante en su formación intelectual. En su casa había una biblioteca amplia que incluía literatura clásica, mitología, relatos góticos y textos de historia. Lovecraft fue un niño extremadamente curioso y precoz. Desde muy joven mostró interés por la astronomía, la química y la literatura fantástica. Leía vorazmente y escribía desde muy temprano. Sin embargo, su vida social fue siempre complicada. Problemas de salud, crisis nerviosas y una personalidad profundamente introvertida hicieron que Lovecraft llevara una vida bastante aislada. Durante su juventud participó en círculos de periodismo amateur, donde escribió ensayos, poemas y relatos. Fue en ese entorno donde comenzó a publicar sus primeros cuentos de terror. En 1924 se casó con Sonia Green, una comerciante y escritora. Se mudaron a Nueva York, pero la experiencia fue difícil para Lovecraft. Nunca se sintió cómodo en esa ciudad. Finalmente regresó a Providence, donde viviría la etapa más productiva de su carrera literaria. Durante los años siguientes escribió algunos de sus relatos más importantes. Pero su situación económica nunca fue buena. Lovecraft trabajó como corrector, escritor fantasma y colaborador editorial para sobrevivir. Murió en 1937, prácticamente desconocido para el gran público. Solo después de su muerte su obra comenzó a ganar reconocimiento, especialmente gracias al trabajo de amigos y editores que preservaron sus manuscritos. Hoy, Lovecraft es considerado uno de los autores más influyentes de la literatura fantástica y de terror. Hablemos ahora sobre el estilo y la imaginación de Lovecraft. Para comprender la importancia de Lovecraft debemos entender primero qué hace tan particular su manera de escribir. Su obra suele describirse como horror cósmico. Este concepto se refiere a un tipo de terror que no surge simplemente de lo sobrenatural o de lo monstruoso. El horror Lovecraftiano surge cuando el ser humano descubre que el universo es inmenso, indiferente y en gran parte incomprensible. En sus relatos aparecen criaturas antiguas, civilizaciones olvidadas y dimensiones desconocidas. Pero el verdadero miedo no está en el monstruo en sí, sino en la revelación de que el mundo humano es frágil y limitado. Los personajes de Lovecraft suelen ser investigadores, eruditos,
profesores o curiosos que descubren documentos, manuscritos, ruinas o testimonios que revelan una verdad perturbadora. A menudo los relatos se construyen como si fueran investigaciones o informes. Diarios, cartas, testimonios y notas académicas. Todo eso crea una sensación de autenticidad y de descubrimiento gradual. Otro rasgo característico de su estilo es la dificultad para describir aquello que aparece en sus historias. Las criaturas y realidades que descubre el narrador suelen ser descritas como indescriptibles, inconcebibles o imposibles de nombrar, aunque Lovecraft sugiere más de lo que muestra. Y precisamente esa ambigüedad es lo que vuelve tan inquietante su literatura. En cuanto a sus obras, Lovecraft escribió decenas de relatos a lo largo de su vida. Muchos de ellos están conectados entre sí por referencias comunes: ciudades ficticias, libros prohibidos, cultos secretos o entidades cósmicas. Ese conjunto de referencias compartidas es lo que hoy conocemos como los mitos de Cthulhu. Entre sus relatos más conocidos podemos mencionar La sombra sobre Innsmouth, En las montañas de la locura, El caso de Charles Dexter Ward, La sombra fuera del tiempo. Sin embargo, algunos de los relatos más representativos de su universo aparecen en el libro que publicará la editorial Kazam-A bajo el título Horror Cósmico. Este volumen reúne 8 cuentos que permiten recorrer distintas facetas de su imaginación literaria. Uno de los cuentos más importantes es El llamado de Cthulhu, probablemente el relato más famoso de Lovecraft. En él se narra el descubrimiento de un culto secreto que venera a una antigua entidad cósmica llamada Cthulhu. Otro cuento fundamental es El horror de Dunwich, una historia inquietante sobre una familia extraña, fuerzas ocultas y una criatura invisible que amenaza a toda una región. También encontramos Los sueños en la casa de la bruja, un relato fascinante donde Lovecraft mezcla brujería, matemáticas y dimensiones desconocidas. En Aire frío aparece otro tipo de horror, el miedo al cuerpo, a la decadencia física y a los límites de la ciencia. Relatos como La bestia en la cueva permiten ver los primeros experimentos del autor con el terror psicológico. Otros textos del autor son Azathoth, El descendiente y Recuerdo. Estos ayudan a comprender mejor el universo imaginario que Lovecraft fue construyendo a lo largo de su carrera. En conjunto, estos cuentos muestran por qué Lovecraft logró crear algo poco común en la literatura de terror. No solo historias aisladas, sino una mitología completa del miedo. A continuación leeré el cuento más corto publicado por Kazam-A en el compendio Horror Cósmico. Se trata del cuento Azathoth. Cuando el mundo se hizo viejo y la maravilla se separó de la mente del hombre, cuando las ciudades grises de altas torres, sombrías y feas, se elevaban hasta los cielos velados por el humo, cuya sombra impedía que alguien pudiera soñar con el sol o con las florecientes praderas de la primavera, cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza y los poetas ya no cantaron más que a perversos fantasmas vistos a través de miradas perdidas e introspectivas. Cuando estas cosas sucedieron y los anhelos infantiles se hubieron desvanecido para siempre, hubo un hombre que gastó su vida en la búsqueda de los espacios a donde los sueños del mundo habían huido. Se ha escrito muy poco sobre el nombre y la morada de este hombre, ya que pertenecían solamente al mundo de la vigilia. Sin embargo, se dice que ambos eran oscuros. Basta con saber que vivía en una ciudad con altos muros donde reinaba un ocaso estéril y que trabajaba arduamente todo el día, entre la sombra y el desorden, para volver a casa por la noche a una habitación cuya única ventana no daba a campos ni arboledas, sino a un patio sombrío donde otras ventanas miraban fijamente con pesada desesperación. Desde esa ventana no se veía sino paredes y ventanas, excepto algunas veces, cuando uno se asomaba mucho y miraba hacia lo alto, a las pequeñas estrellas que pasaban.
Y puesto que las meras paredes y ventanas pueden volver loco al hombre que sueña y lee demasiado, el morador de esa habitación solía asomarse noche tras noche y mirar hacia lo alto para vislumbrar algún fragmento de cosas más allá del mundo de la vigilia y la grisura de las ciudades elevadas. Con los años comenzó a llamar por su nombre a las estrellas de lento curso y a seguirlas como fantasmas cuando, a su pesar, desaparecían de su vista, hasta que, finalmente, su mirada se abrió a muchas vistas secretas cuya existencia no sospecha ningún ojo común y ordinario. Una noche se abrió un gran abismo, y los cielos embrujados por los sueños descendieron hasta la ventana del solitario observador para mezclarse con el aire encerrado de su habitación y hacerlo parte de su fabulosa maravilla. A esa habitación llegaron corrientes salvajes de medianoche, violeta, resplandeciendo con polvo de oro. Ráfagas de polvo y fuego se arremolinaron desde los espacios más lejanos, cargados de perfumes de más allá de los mundos. Allí se derramaron océanos de opiáceos iluminados por soles que el ojo nunca podrá contemplar. Albergaban entre sus remolinos extraños delfines y ninfas marinas de profundidades inmemorables. El silencioso infinito giraba en torno al soñador, llevándoselo sin siquiera tocar su cuerpo, que se apoyaba con rigidez en la solitaria ventana. Durante días no contados en los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo llevaron gentilmente para unirse a los sueños que tanto anhelaba, los sueños que el hombre había perdido, y en el transcurso de muchos ciclos, tiernamente lo dejaron dormido sobre una verde costa de amanecer, una costa verde, fragante de flores de loto y sembrada de jacintos rojos. Hablemos ahora sobre la influencia que Lovecraft tiene en la actualidad. Cuando Lovecraft murió, su obra apenas era conocida fuera de ciertos círculos literarios. Sin embargo, con el paso de las décadas, su influencia creció de manera extraordinaria. Hoy podemos encontrar ecos de su imaginación en la literatura, el cine, los videojuegos, las series de televisión y el arte contemporáneo. Muchos autores de terror reconocen abiertamente su influencia. Uno de los más conocidos es Stephen King, quien ha señalado varias veces la importancia de Lovecraft en la evolución del género. También su obra ha inspirado numerosas adaptaciones y reinterpretaciones. Por ejemplo, la serie Archivo 81 utiliza elementos muy cercanos al horror cósmico, cultos secretos, misterios ocultos y fuerzas inexplicables. La serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro incluye adaptaciones directas de relatos de Lovecraft, como Los sueños en la casa de la bruja y El modelo de Pinkmas. Existe además adaptaciones cinematográficas como The Dunwich Horror, así como documentales dedicados a su figura, entre ellos El caso de Howard Phillips Lovecraft. Incluso series contemporáneas como Lovecraft Country dialogan con su legado, reinterpretándolo desde perspectivas nuevas. En esta serie se aborda en especial el debate sobre el racismo en la obra Lovecraftiana, pues debe admitirse que, a pesar de la profunda calidad literaria, Lovecraft es hijo de su tiempo, y como tal, sus escritos muestran muchos prejuicios hacia otros grupos humanos que no sean los blancos occidentales. A pesar de todo, debemos admitir que Lovecraft no solo escribió cuentos de terror, sino que creó un imaginario que continúa expandiéndose casi un siglo después. ¿Por qué seguir leyendo a Lovecraft hoy? Leer a Lovecraft hoy no es simplemente acercarse a un clásico de terror. Es entrar en una visión del mundo que sigue resultando profundamente inquietante. Vivimos en una época marcada por descubrimientos científicos, exploración del universo y avances tecnológicos que constantemente nos recuerdan lo poco que sabemos sobre la realidad. En ese sentido, el horror cósmico de Lovecraft sigue siendo sorprendentemente actual. Sus relatos nos enfrentan a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando descubrimos que el universo es mucho más extraño de lo que imaginábamos? Lovecraft convierte esa pregunta en literatura, y esa es precisamente la razón por la que seguimos leyéndolo hoy.
Lovecraft murió sin saber que su obra se convertiría en uno de los pilares de la literatura fantástica moderna. Sin embargo, sus relatos siguen vivos porque lograron algo muy poco común. No solo nos hicieron temer a los monstruos, sino hicieron temer a la inmensidad del universo. Y tal vez en ese descubrimiento se encuentre el verdadero origen del horror cósmico. Así que amigos, los invito a seguirnos por medio de las redes sociales de la editorial Kazam A y de 1900 Radio en Línea. Si les gustó el episodio, también los invito a compartirlo y a comentarlo. Espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.